Próximo tema aquí en A Mano Limpia, Cristian Mancera me acompaña. Cristian es director de la tribunacolus.com, periodista, abogado. Gracias. Hola, Félix. Viene a darnos un poco, a analizar la situación desde el ángulo colombiano, desde el ángulo de Venezuela. José Hernández, analista político, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. José, bienvenido al programa. Comienzo contigo, José. ¿Cómo vemos desde el punto de vista de Venezuela esto que está ocurriendo con la frontera? ¿Qué lectura le das? Perdona que te eche a perder el manejo del programa, pero debería ser él porque nosotros somos los agresores, porque somos los que estamos cerrando la frontera. Bueno, vamos a hacerlo de esa forma. porque de verdad los agresores, cuando tú instalas una fuerza de ese tamaño en una frontera, para decir que además cierras la frontera, no sé qué tipo de acuerdos hay, y la agresión viene del lado de uno. Uno decide cerrar la frontera, uno decide poner los militares ahí, uno decide echarle... Está actuando contra la frontera. Uno decide echarle la culpa al vecino de lo que está pasando dentro de la casa. Además, las cifras son ilógicas. No sé si dijo 21 o 21 mil toneladas. En cualquier caso, toca 1 kilogramo por persona como para que sea el proceso de desabastecimiento que vive en Venezuela. Si son 21 mil toneladas, toca 1 kilo de productos por persona. 1 kilo por venezolano. O sea, te imaginarás que el desabastecimiento que tienen los venezolanos, donde tú tienes 80% de desabastecimiento en medicina, 30% de desabastecimiento en proteínas y 40% en productos del hogar, se lo vas a deber al vecino país. Tú te imaginarás que si meten 21 millones de litros de gasolina, ¿eso es culpa de ellos o de quién? ¿O culpa de nosotros? ¿O eso es una culpa suficiente como para el desastre de la disgregación que vive Venezuela, para que nosotros agarremos a la Fuerza Armada venezolana, le instalemos en la frontera y además cerremos la frontera de una manera tan agresiva? Ahora, Cristian, él decía agresores agredidos, los agredidos, pero los agredidos, el presidente Santos realmente no ha dicho nada al respecto. El presidente Santos, sea como sea, no va a decir nada en la medida en que la visita que se presentó en los últimos días entre los dos mandatarios, Maduro y Santos, se acordaron unas medidas para contrarrestar el contrabando, pero en ningún momento se habló de tomar medidas de cerrar fronteras y estas medidas agresivas de poner ejércitos y pie de fuerza en la frontera. No ha habido una respuesta oficial al respecto. No la va a haber porque en este momento se está exigiendo más bien la respuesta por parte de los gremios sindicales y gremios de transportadores en la frontera, tanto del norte de Santander y estos departamentos que colindan con Venezuela. Pero el gobierno colombiano no se va a pronunciar, como tampoco se ha pronunciado frente a una cantidad de temas que en este momento son inconvenientes para los intereses supremos de Juan Manuel Santos, que son alcanzar la paz. Según Maduro, el tráfico ilegal de mercancías hacia Colombia es el principal causante de la escasez de víveres, de la crisis interna que vive el país. Luego se está desviando la atención de lo que pasa realmente en el país. A menos que las cifras que tú acabas de decir, la producción tan grande de este programa y toda la investigación que hicieron, no sean esas, porque si no, imagínate, si son 21 mil toneladas, estamos hablando de 1 kilo por persona en Venezuela, menos de 1 kilo. Si son 21 toneladas, imagínate, son 10 gramos por persona. Eso es el producto del desabastecimiento de Venezuela, de la guerra económica que llama Maduro. El problema es el cierre de más de 150.000 empresas, el problema es el asesinato de 25.000 ciudadanos, el problema es que una frontera como la que tenemos los dos países, que además es una de las fronteras con más intercambio humano que hay en el mundo, y una frontera que además es viva desde hace más de 300 años, nosotros vengamos a hacer esta barbaridad de cerrarla y de meter 17.000 militares ahí, cuando era una frontera que producía 11.000 millones de dólares de intercambio comercial, cuando era una frontera que producía además decenas de miles de puestos de trabajo, donde era una frontera donde había compañías de lado y lado que se complementaban entre sí. Tú estás hablando de un intercambio histórico que es muy fluido y exagerado además. Son economías complementarias. Lo que no se produce en el Táchira se produce en el Estado de Santander. De nuevo, se están inflando los números para desviar la atención de lo que ocurre en el país. No tiene ningún sentido. No es una inflación de números, es una perversión. Es esos eufemismos que inventan la izquierda, no sé de dónde, de llamar de tarjeta de abastecimiento a la tarjeta de razonamiento, de decir que la frontera es la culpable de la situación que vive Venezuela. Eso es culpable de que se mueran 54 personas en el hospital principal de Caracas por falta de medicinas y por falta de atención. Es culpable de los cancerosos que se mueren en Venezuela. Es culpable que más de 2.000 ciudadanos no puedan hacerse operaciones de traumatismo en Venezuela. No. Efectos, Cristian, de este cierre. Primero, acaba con ese contrabando, si es que existe ese contrabando en esa magnitud. Eso no acaba el contrabando, no, pero todo lo contrario, lo puede potenciar.
Lo va a acrecentar, pero mira, lo más importante es que pasamos, por ejemplo, de un tráfico normal de 3.000 camiones de carga y hoy por hoy solamente ingresan a 14. Entonces ya estamos llegando al punto en que ningún transportador va a poder ingresar a Venezuela. Eso sumado al hecho de que Cúcuta y otras ciudades como Bucaramanga que colindan y Maicao, que son ciudades eternamente que han intercambiado productos con Venezuela, se van a ver perjudicadas. Y esas comunidades que dependen de sí mismas, es que las comunidades fronterizas dependen de tanto de Colombia como de Venezuela. Entonces, ¿por qué sacrificar al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, cuando en realidad lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de los transportadores ni de las personas que venden productos en Colombia? Antes todo lo contrario, se beneficia este pueblo venezolano que va a Colombia a buscar productos que desafortunadamente en Venezuela no hay y que el gobierno venezolano, por no pagar a esos empresarios, nadie quiere venderle a Venezuela. Es un problema eminentemente económico que tiene Venezuela en este momento y nos echan la culpa a nosotros. Además, tú tienes casos como la nación Guajira, que es una nación, la nación de los indios de la Guajira, es una nación completamente independiente de los dos países, que tiene las dos nacionalidades. ¿Cómo tú vas a prohibirle a los dueños de La Guajira, que están retratados en millones de libros, desde Rómulo Gallego hasta García Márquez habla de los tipos? ¿Cómo tú le vas a decir que no crucen la frontera? Que además la cruzan a pie todos los días y a cada rato. Entonces, ¿cómo además tú vas a echarle la culpa a los 14 camioncitos que pasan de un lado al otro, no los 3.000 que normalmente pasaban, del contrabando tan brutal que está ocurriendo? El contrabando ocurre en camiones que no se ven, que no se cuentan, que no aparecen en el comercio. El contrabando ocurre en camiones que de un lado de la frontera tienen unos militares que los apoyan y del otro lado de la frontera algún proceso de corrupción que los usa. Así de sencillo. Tú tienes que abrir la frontera, tú tienes que hacer que el comercio fluya y que el comercio como tal, no necesariamente el capital, como lo llaman ellos, pecaminoso capital, el comercio como tal haga que la frontera crezca, para que crezca la economía y la frontera avance. Es un tema más importante de reseñar. Hemos pasado, digamos, a la reducción de todo tipo de comercio y la frontera. Empezamos, por ejemplo, la línea Avianca tenía una cantidad de vuelos a Venezuela, los venezolanos tratando de salir de su país lo hacían por medio de Avianca, como utilizando como puerto, o sea, las ciudades de Cúcuta, Bogotá. Ahora Avianca ya ha restringido prácticamente todos los vuelos a Venezuela. Entonces, ¿a qué nivel está llevando este presidente Maduro a su pueblo? Y siempre el chivo expiatorio es Colombia o el pueblo fronterizo, que sea como sea, no es enemigo de Venezuela, sino todo lo contrario, es un pueblo amigo que siempre se ha prestado al comercio internacional. Y esto de la gasolina es algo, pues, o sea, que se viene presentando durante años y no es culpa del gobierno colombiano, sino es culpa de Venezuela, que tampoco hace nada por evitar ese contrabando. ¿A dónde conduce esto? Mencionabas anteriormente a los sindicatos. ¿Van a saltar los sindicatos en algún momento? Pues tienen que saltar, Félix, porque sea como sea, estos sindicatos, estos gremios económicos de norte de Santander, del departamento de Santander y también del norte del país, se van a ver seriamente afectados más de lo que ya están afectados. Entonces, el cierre definitivo de la frontera en este momento va a acabar con la poca industria y los pocos comerciantes que tenían y la carga. Por ejemplo, sectores de transportadores, ahora les toca ver si tienen que viajar al interior del país a buscar trabajo, porque en esta región del país ya no hay manera de entrar productos a Venezuela. Entonces, digamos, las consecuencias son nefastas desde el punto de vista económico para esa comunidad fronteriza del pueblo colombiano ahí en norte de Santander. Termino contigo, José. Es la segunda vez en estos 15 años que hay una agresión de corte similar. Cuando la situación con Raúl Reyes, Chávez ordenó la movilización de 10.000 tropas que gracias a Dios nunca llegaron a la frontera, pero él dijo que había que hacer una serie de cosas en este sentido y cerró la frontera. Cada vez que hay un proceso electoral, cierra la frontera 5 días antes. Uno no puede, a mí me da mucha vergüenza. Además, yo soy casado con una persona, una mujer nacida en Colombia, tengo familia en Colombia, y es una cosa común entre las dos naciones, no es una cosa que... O sea, Juan Vicente Gómez, que fue presidente de Venezuela, al ser expulsado del país, antes de ser presidente, rehizo su fortuna en Cúcuta, porque vivía en un estado fronterizo. Es un flujo normal, es una frontera que es mucho más viva y mucho más abierta que la frontera entre el Paso y McAllen, por llamarlo de alguna manera, o la que hay entre San Diego y Tijuana. Entonces, uno no, en este país uno tiene la tendencia a pensar que la frontera es un país de un tipo y de otro. No, aquella frontera es similar. Inclusive una nación como La Guajira comparte la frontera. Así de simple. Gracias a los dos, Cristian, José, por haber estado aquí en el programa. Vamos a